Hola, bienvenido. En este video revisaremos el programa correspondiente a la evaluación del examen del segundo parcial de programación orientada a objetos. Empezaremos revisando el diagrama, ¿verdad?, de relaciones, el cual nos muestra básicamente cuatro entidades, digamos, ¿verdad?, las cuales son autor, libro, ejemplar y usuario. También tenemos dos entidades más, que son las relaciones de muchos a muchos, como ser escribe y préstamo. Tenemos una relación de uno a muchos, que no necesariamente será una entidad al momento de programar. Vemos que esta relación de préstamo de muchos a muchos contiene dos variables extra, que son una fecha de devolución y una fecha de préstamo. La otra no consta de nada, así que sus únicas variables o atributos serán la identificación del autor y la identificación del libro. Así que revisaremos ahora un poco acerca de la base de datos. La base de datos está justo aquí. Es una base de datos pues sencilla, ¿verdad?, llamada librería. Pues creamos las tablas de libro, ejemplar, asignamos las llaves foráneas correspondientes, usuario, autor, escribe y demás. Podemos corroborar que la base de datos se encuentra vacía hasta el momento, ¿verdad? Como ser autor, por ejemplo, podemos probar con ejemplar, está vacía. Y como última prueba, podemos probar con el libro, por ejemplo, y estará vacía. Así lo mismo sucede con las demás tablas. Ahora podremos pasar a probar a revisar, mejor dicho, el código. Consta de un controlador, en donde tenemos parte de la lógica de programación, ¿verdad?, donde tenemos pues asignados por bloques algunas funciones, ¿verdad?, respecto a cómo se manejan las URLs, ¿verdad? Para autor tenemos crear autor, listar autor, buscar autor. El listado muestra pues todos los autores, el de buscar busca un autor en específico. Y así de la misma manera funciona para los demás clases, los demás modelos, como ser ejemplar, libro, usuario, escribe y préstamo. Solo con la variación de que usamos un local date y le damos un formato a la fecha. Luego pues tenemos aquí las clases con los modelos, los cuales ya conocemos, los repositorios y los servicios. No hay nada nuevo integrado, así que todo está en orden. Entonces podríamos ejecutar el programa ahora. Vemos como poco a poco el programa se ejecuta y nos dice que ha inicializado la aplicación. Entonces ahora lo siguiente sería probar algunos comandos, ¿verdad? Por ejemplo, podremos crear autores. Podemos copiar, podemos pegar y ejecutamos. Entonces tenemos una salida de texto, la cual nos verifica o la cual nos advierte, ¿verdad?, que se ha creado un nuevo autor. Podremos crear un segundo autor y tenemos la salida donde nos confirma que se ha creado el autor. Entonces podríamos ir a revisar la base de datos y extraer el contenido que hay en autor. Es la tabla que acabamos de modificar. Recordemos que estaba vacía hace algunos momentos. Y ahora vemos cómo se han agregado estos nuevos autores, ¿verdad?
Entonces podemos seguir probando algunos códigos. Por ejemplo, podemos listar los autores. Ejecutamos y vemos cómo obtenemos el resultado. Esta es una lista de los autores. Y también podríamos buscar un autor en específico. Y ahí vemos cómo solo aparece el autor que nosotros especificamos en la búsqueda como identificación 100. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, identificación 108, 104, por ejemplo, no arrojaría como resultado nada, porque no hay un autor con una identificación con valor 104. Entonces, ahora podríamos probar con libro. Vamos a crear un libro. Tenemos la salida de texto, la cual nos corrobora que se ha creado bien el libro. Vamos a crear otro libro, la cual nos da otra salida de texto. Si nosotros escribiéramos algo mal en esta línea de código, por ejemplo, si nos equivocáramos en la URL y pusiéramos crear con K, por ejemplo, nos tiraría un error, lógicamente. Podríamos ahora listar los libros que tenemos. Muestra toda la lista. Y por supuesto también buscar un libro en específico. Y ahí nos arroja el resultado que nosotros esperamos. Por supuesto, si volvemos a probar con un libro que no existe, entonces obtendríamos una pantalla blanca. No hay un libro que coincida con el resultado que nosotros buscamos. Vamos a ir a corroborar a la base de datos nuevamente para verificar de que los libros han sido añadidos. Recordamos que las tablas estaban vacías antes de ejecutar el programa y las líneas de código. Vemos como los libros han sido añadidos. Podemos seguir jugando en los códigos. Podemos crear ejemplares. Sabemos que un libro puede tener muchos ejemplares, ¿verdad? Entonces vamos a crear un ejemplar, perdón, del libro número 1, que sería el libro sobre machismo de la editorial Pacasa. Entonces podríamos crear un segundo ejemplar del mismo libro, pero con distinto ID, por supuesto. Entonces vemos como no hay ningún tipo de problema. Podemos listar también nuevamente los ejemplares. Y también podemos buscar nuevamente un ejemplar que yo esté intentando buscar. Entonces podríamos crear nuevos ejemplares, pero tenemos que tener cuidado con el código que ponemos, ¿verdad? Hay que siempre fijarse de hacer las cosas conforme a los IDs correctos. Entonces podemos ir a buscar en la biblioteca de los ejemplares para verificar de que la conexión a la base de datos está funcionando correctamente. Vemos cómo están del libro número 1, hay 2 ejemplares con estado disponible. Podemos jugar con la relación escribe ahora, en la cual podemos crear la relación de que el autor 1, el autor número con ID 100 se encarga de escribir el libro número 1. Vemos que la relación se crea. Como era una relación de muchos a muchos, no hay problema si otro mismo autor
escribe el mismo libro, por ejemplo, porque se acordó de que muchos autores pueden escribir un solo libro, ¿verdad? O dicho de otra manera, un libro puede ser escrito por muchos autores. Entonces, si ejecutamos otro autor para el mismo libro, no hay ningún problema. Y de igual manera, podemos intentar con un autor diferente para el otro libro que creamos y no habrá ningún problema. De la misma manera podríamos listar la relación de escribe. Ahí vemos cómo nos aparece. Entonces podemos revisar las tablas de escribe en la base de datos. Escribe. Y podemos observar que están bien hechas las relaciones. De la misma manera funcionan los préstamos. Vamos a ejecutar. Podemos crear un préstamo. Aquí usamos fechas con este formato. Año, mes, día. Una fecha de préstamo y una de devolución. Y usamos un usuario que ya hemos creado para evitar errores, ¿verdad? El usuario con ID 200. Un ejemplar ya creado, por supuesto, ¿verdad? Un ejemplar con ID 550 que aquí está. Y eso sería todo. Esta ha sido la explicación de este video. Hasta la próxima.